Los ruidos políticos y la expectativa con respecto a las negociaciones con el FMI fueron marcando el ritmo del mercado de deuda soberana. Las señales en este sentido tuvieron una incidencia negativa en las cotizaciones de los bonos en dólares, donde los títulos de ley local cerraron con caídas semanales del 1,8%, mientras que los títulos de ley extranjera lo hicieron en un 2,7%. En cuanto a los rendimientos, los de ley local hoy cotizan con tires de entre 16 y 22%, mientras que los de ley extranjera rinden desde el 15 al 20%. Por su parte, el riesgo país creció 59 puntos básicos esta semana para ubicarse hoy cerca de los 1.570 puntos. Pasando a los bonos en pesos, los ajustables por SER mostraron variaciones semanales del 1,3% promedio entre los más cortos, mientras que los más largos se movieron en un 3,2% en positivo. De esta forma, la parte corta de la curva presenta rendimientos de entre el menos 7,2 al 3,7%, cuando los más largos rinden cerca del 2,5 al 10,5%. Al mismo tiempo, los dólar link se movieron en un menos 1 y menos 0,7% en la semana, para terminar con rendimientos del 10 y 4,9% respectivamente. Por otro lado, vuelven las correcciones en las acciones locales en un contexto más complicado en lo externo. Las acciones fueron corrigiendo un 6% promedio en la semana. El Merval llegó a caer en este mismo periodo un 5% y cerró en torno a los 46.400 puntos. Entre las caídas más destacadas se encontraron Tegenova, YPF y Telecom, con rojos del 8%, mientras que los únicos papeles que mostraron verdes en la semana fueron Migor, TXAR y JAR con subas del 6, 3 y 0,8% respectivamente. Midiendo el Merval en dólares, este cayó un 1,7% en la semana y cerró cerca de los 322 puntos. Entre los AR se destacó la caída de Despegar, que anotó un rojo del 20% en la semana ante la amenaza y posterior confirmación de las nuevas restricciones a los vuelos en Argentina y en la región. Por otro lado, YPF retroció un 6,3%, mientras que Loma Negra, en sentido contrario, mostró una sólida performance a pesar del contexto local y subió un 5% esta semana, cotizando en torno a los $6,2. La complicada coyuntura y los ruidos políticos siguen siendo un ancla para las valuaciones de las acciones argentinas, mientras que la corrección de las acciones brasileñas más la volatilidad en los mercados internacionales también presionan a la baja del mercado local. No falta mucho para que las elecciones legislativas empiecen a incidir en los precios de las acciones a medida que se tengan noticias del armado electoral de cara a agosto y octubre de este año. En el plano cambiario, el Banco Central fue materializando un menor ritmo de depreciación del dólar oficial y consiguió al mismo tiempo acumular divisas. Puntualmente, el billete cerró este viernes en niveles de 91 pesos con 84 centavos, tras acumular 48 centavos en la semana, por debajo del ajuste registrado la semana anterior. De esta manera, la tasa de depreciación promedio de los últimos días se ubicó en el 28,1% tasa nominal anual. El Banco Central, en tanto, compró unos 40 millones de dólares este viernes y acumuló en la semana un saldo neto positivo de 100 millones de dólares. En el mes, ese monto alcanza los 1.400 millones de dólares. Esta dinámica cambiaria tuvo su correlato no solo en la curva soberana dólar link, con rojos de entre 0,8 y 1%, sino también en los flujos dentro de la industria de fondos comunes de inversión. Así como también volvemos a ver bajas dentro de los mercados de futuros, con tasas implícitas que van desde el 33 y 43%, por debajo de los niveles de entre 50 y 70% que veíamos a comienzo del año. En lo internacional, terminamos la semana que comenzó con la novedad del monto de los planes de Biden para impulsar la economía, donde planea enviar al Congreso un proyecto por $3 billones en infraestructura, es decir, $1 billón por encima de las estimaciones. La semana continuó con los testimonios en el Congreso de los dos principales hacedores de política económica del país, la secretaria del Tesoro y el presidente de la Fed. El funcionario mencionó que la economía se ha recuperado más rápido de lo esperado, en gran parte gracias a los estímulos fiscales y monetarios y los avances en las vacunas, un punto que permitirá al Banco Central revertir parte de su ayuda en algún momento, aunque aclaró que esto todavía no se sucederá y de hacerlo lo hará muy gradualmente y con gran transparencia. Por otro lado, salieron a la luz las peticiones iniciales de desempleo, uno de los indicadores más importantes respecto a la salud económica, que mostró que menos estadounidenses de lo esperado presentaron nuevas solicitudes de beneficios estatales por desempleo la semana pasada. Siendo específicos, el Departamento de Trabajo anunció que los reclamos alcanzaron los 680.000 durante la semana que terminó el 20 de marzo, el menor nivel en los últimos meses y por debajo de los 735.000 estimados. Es en este marco que el S&P y el Dow Jones llegaron a subir un 1,6 y 1,4% a lo largo de la semana, mientras que el Nasdaq restó 0,6 con respecto al viernes pasado. Por otro lado, vimos un crecimiento en las preocupaciones sobre una tercera ola de coronavirus en medio de un retraso en la distribución de vacunas en el continente europeo. Esto afectó principalmente a compañías de viajes y petroleras, ya que la recuperación económica transitaría un camino aún más largo. Alemania, puntualmente, alargó su bloqueo hasta el 18 de abril y Merkel insistió que durante las Pascuas la gente permanezca en sus hogares. Fue en este contexto que la tendencia semanal para los mercados europeos fue negativa.
Hacia adelante entramos en una semana corta, pero no por eso menos intensa en lo local, con los feriados de Semana Santa. El lunes arranca con una licitación del Tesoro, en donde deberá captar al menos 72.000 millones de pesos para afrontar la totalidad de los vencimientos del mes de marzo. Recordemos que el grueso de los vencimientos del mes se acumularon esta última semana por un total cercano a los 163.000 millones de pesos. Además, el gobierno buscará comenzar a descomprimir las obligaciones de abril, un mes bastante desafiante, ofreciendo un canje del vencimiento más importante del T2X1 por una canasta de instrumentos de ajuste SER. En cuanto a datos económicos, la agenda de la semana que viene nos trae el EMAE de enero y la cifra de la balanza de pagos correspondiente al cuarto trimestre del 2020. En lo externo, el feriado solo será el viernes para Estados Unidos y varios países europeos y Hong Kong. Igualmente, a pesar de ser corta, estará repleta de eventos a monitorear, empezando por el seguimiento del plan de infraestructura del presidente americano Biden, para el cual necesitará conseguir el apoyo de los republicanos dentro del Congreso. Al mismo tiempo, seguimos analizando el ritmo de recuperación económica con el índice ISM y el PMI que llegarán el jueves y las solicitudes semanales de desempleo que se estima retrocedan a 678.000. A su vez, el viernes contaremos con el informe oficial de empleo. Se estima que los datos sean en líneas generales positivos en medio de la reapertura de varios estados en marzo y ante el mayor ritmo de vacunación, con el objetivo de Biden de alcanzar las 200 millones de dosis en abril. En Europa, por otro lado, contaremos con los datos de inflación, donde se espera una leve aceleración, y a su vez contaremos con la cifra de confianza del consumidor.